De repente tratás de interpretar lo que te indican y no sabés qué hacer. O peor aún, te da miedo no entender. ¿Cómo disfrutar la milonga cuando seguís al rol conductor? Aquí te comparto 5 claves que te van a ser muy útiles. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te quiero compartir un tema más necesario que cepillarse los dientes luego de que te bese tu mascota. Y me estoy refiriendo a cómo disfrutar la milonga cuando seguís al rol conductor. ¿Qué debieras saber para alcanzar una experiencia agradable en la pista? Pero vayamos paso a paso, porque lo que te voy a contar no es algo que imagino, sino que se basa en varios años de milonga, en situaciones que vi y que viví, además de lo que me contaron mis alumnos y gente milonguera de diferentes edades. Y es que cuando seguimos al rol conductor, muchas veces nos olvidamos de algo fundamental, y es que la milonga no es solo técnica, no es solo figuras, sino que es un mundo con códigos, con sensaciones y con disfrute compartido. Por eso se me ocurrió transmitirte aquí 5 claves que seguramente harán cambiar algunos puntos de vista para que mejores tu experiencia de baile. Pero no nos detengamos y empecemos ya. Clave número 1, el cambio de chip. Y sí, el tango se baila con los pies, pero lo primero que tenés que hacer es cambiar la cabeza. Cuando pasás al rol de seguir al conductor, dejás de tener el control absoluto. Y yo sé que eso a veces cuesta, porque uno está acostumbrado a decidir, a manejar y a marcar el camino, hasta que, como en este caso, te toca soltar, como cuando vas en un auto y de golpe te dicen, no, hoy manejás de copiloto, que aunque no entendés bien de qué se trata, sabés que te enfrentás a un desafío, y lo cierto es que cuando dejaste el volante, encontrás una oportunidad para relajarte. Te diste cuenta de que al soltar aparece otra manera de disfrutar y hasta empezás a sentir cosas que antes no percibías. Los tiempos, la cadencia, incluso las dudas del que conduce, porque las hay. Y lejos de ser un problema, te sumergís en una aventura. Clave número 2. Ajustar las expectativas. Y este es un punto muy interesante que te quiero compartir, porque me pasó en rol seguidor. No esperes que el otro baile como vos bailarías. Deja que el otro te dé lo mejor de sí. Si no, te vas a pasar la tanda entera corrigiéndolo mentalmente, juzgándolo o peor, frustrándote. Y bien sabemos que la idea es disfrutar, no sufrir. Lo mismo que cuando te invitan a comer a la casa de alguien. Vos sabés cocinar tu plato estrella, pero en ese momento te toca probar lo que la persona preparó. ¿Te parece igual a lo que vos harías? Seguro que no. Es distinto, pero lo importante no es comparar, sino abrirse a la experiencia. Y es exactamente lo que ocurre en la pista. Si esperas encontrarte con tu propio reflejo, te vas a chocar contra la pared. Pero si ajustás tus expectativas y decís, Ok, este es el viaje que me toca ahora. Veamos qué hay acá. todo cambia, por lo que te sugiero que aproveches el momento en vez de desperdiciarlo con mal humor. Clave número 3. Entrar en la piel del otro. Aunque te parezca raro, hay que entrar en la piel del otro. Digo, seguir al rol conductor también es una manera de aprender empatía, porque cuando vos seguís, de repente descubrís lo que sienten los demás cuando vos conducís. Y te das cuenta de lo difícil que es, de la presión que se siente al marcar en una pista llena e incluso en la inseguridad que aparece cuando vos no sabés si el otro entendió. Es como cuando haces teatro y un día te toca cambiar de papel. Estabas acostumbrado a ser protagonista y de golpe pasás a ser el personaje supuestamente secundario. Quiero decir, ves la obra desde otro ángulo y allí de repente entendés cosas que antes se te escapaban y ese es el preciso momento que empezás a enriquecerte. Clave número 4. El cuerpo como antena.
Esto también es fundamental. Cuando seguís, tu cuerpo se convierte en una antena parabólica. Sí, así como lo escuchás. Tenés que estar disponible para captar las señales, la tensión del abrazo, el cambio en la respiración, un mínimo movimiento en el torso. Digo, todo contacto es información y toda información conlleva un mensaje. Y si te enfrascaste demasiado en tus pensamientos, te lo perdés, tal como ocurre cuando estás sintonizando una radio antigua de esas que tienen perilla. Si moves el dial con cuidado, vas a encontrar la frecuencia exacta, pero si lo haces con ansiedad, te aseguro que solo vas a escuchar ruido. Y en la pista es igual. Si afinás tu cuerpo, si te relajás y dejás que sea una antena, vas a descubrir sensaciones únicas, vas a bailar de otra manera. Pero si querés hacer las cosas sin sutilezas, difícilmente puedas captar lo que te quieran transmitir. Clave número 5. La humildad del disfrute. Y aquí llegamos a la última de las 5 claves, aunque esta quizás sea la más importante, y que yo resumiría como tener humildad, porque seguir al rol conductor es un ejercicio de humildad. Te baja un poco del pedestal del Yo ya sé, yo controlo todo. para invitarte a decir, Creo que me dejo llevar y disfruto de verdad. y ahí aparece la magia, porque cuando soltás el ego, lo que te queda es pura conexión. Ahora, hasta acá las 5 claves: el cambio de chip, ajustar las expectativas, entrar en la piel del otro, tener el cuerpo como antena y sentir la humildad del disfrute. Pero quiero ir un poquito más allá, porque todo esto no es solo teoría, es vivencia. Digo, seguir al rol conductor te obliga a frenar la exigencia, a salir de tu personaje habitual y a vivir la milonga con frescura. Y en ese instante ocurre algo muy poderoso. Aparece la posibilidad de descubrirte en un lugar nuevo, porque cuando no estás pendiente de hacerlo perfecto o de mostrar lo que sabes, tu cuerpo empieza a relajarse, tu mente se aquieta y lo que te queda es pura sensación. Es como cuando dejas de apretar los puños y de repente notas que la sangre vuelve a circular con naturalidad. Y en la milonga, ese soltar trae un alivio inmenso. Dejas de ser un personaje que necesita rendir examen y volvés a ser simplemente vos en conexión con otra persona, con la música y con el momento presente. Y eso, te aseguro, es de lo más liberador que existe. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, disfrutar de la milonga cuando seguís al rol conductor es un viaje hacia lo inesperado, un entrenamiento de la confianza y un recordatorio de que siempre hay algo nuevo que aprender, incluso si llevas años en esto, porque de lo que estamos hablando es de cómo cambiar nuestra perspectiva sobre las cosas, cómo percibir el mundo desde otro ángulo, entender que la milonga en el fondo no es un lugar donde se mide quién conduce mejor o quién sigue más lindo, sino que es un espacio de encuentro, de juego y de humildad compartida. Un espacio en el que debemos confiar y entregarnos a lo que alguien más propone, sin pelear con lo que nos toca en ese momento, porque cuando dejas de luchar contra lo que no podés controlar, puede aparecer la verdadera música. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.